Gilles Salé, investigador y asesor de comunidades sobre agua y cambio climático, nos va a hablar de permanencia y desplazamiento por cambio climático en el caso del barrio del Pacífico, Comuna 8 de Medellín. Pues vamos a estar en Medellín, ¿no? Es decir, estamos en una ciudad donde compartimos con muchos habitantes, con otros municipios, y es una ciudad de aguas entre montañas. Entonces vamos a empezar ahí. Pues yo empecé de una cosa muy formal, no sabía cómo un poquito la forma, entonces yo les voy a leer la introducción muy formal que yo preparé. En esta ocasión de la conmemoración del aniversario 40 de la muerte del filósofo francés Michel Foucault, quisiera volver a lo realizado con los líderes del barrio del Pacífico, Comuna 8, Distrito de Medellín, en el marco del trabajo de grado de la Maestría de Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas, Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeriana. Gracias a Alberto por su invitación, a los compañeros del Grupo de Investigación Narrativas Modernas y Crítica del Presente. Me ayudan mucho estos encuentros semanales como sobre ontología relacional, sobre ecología de los seres. No soy ni especialista de Foucault, tampoco soy referente en filosofía, historia, antropología, sociología, psicología, lo que sea. Nada de esto, solo soy un ingeniero geólogo, estoy apasionado por el agua, estoy comprometido con el planeta y con los seres que hacen su vida en él, y estoy enganchado en las luchas de las comunidades colombianas amenazadas o afectadas por el cambio climático, y estoy focalizado en el estudio de las movilidades humanas por factores socioambientales y climáticos. Aquí propongo entonces una breve lectura de mi trabajo de grado, lo veo como un aporte a las organizaciones y a los aliados de la Comuna 8 de Medellín frente a los múltiples desafíos hacia el futuro. Por eso pues se está grabando, pues porque a la final inicialmente yo no quería que se grabara, pero me puse a pensar que también lo puedo utilizar como un material para ir dialogando y revertiendo algunos pensamientos míos a la comuna. Espero que también les hable, pues espero que les hable a ellos, obviamente, y espero que les hable a ustedes también, aquí presentes, porque es como una tentativa también de acercamiento entre una ciudad alta, autoconstruida, una ciudad baja, planificada, a la cual pertenecemos todos. Al hablar de la Comuna 8, me gusta, yo puse la foto, estamos ubicándonos en un balcón encima del centro de la ciudad. Hasta hay turistas que dicen, pero ¿cómo es posible que no haya hoteles ahí arriba, que es tan bonito, como se ve la ciudad y los cerros al frente, como para volver al tema anterior? Bueno, ya ahí terminó la introducción. Bueno, el barrio del Pacífico, todos ustedes conocen a Medellín, estamos en la zona oriental, borde urbano rural. El Cerro Pan de Azúcar se encuentra por acá. No sé si me da eso. No me da, pero bueno, el Cerro Pan de Azúcar se ve la Virgen ahí, arriba del cerro. Ahí no se ve como un cerro, pues, pero es como si una pequeña montaña ahí. Arriba el barrio se encuentra al pie. Hay varios escarpes, varios planos. El barrio son 300 casas. Ustedes ven como está como en el regazo de la montaña, ¿no? Está rodeado de zonas muy verticales, está a 2.070 metros de altura, o sea, 500 metros por encima de lo que estamos acá. Son 300 casas, se empezaron a instalar en 1994, todos siendo desplazados forzados de diferentes municipios y regiones del departamento de Antioquia por la violencia. El motivo, digamos, de mi intervención en este barrio fue una avenida torrencial que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2020, o sea, hace ya casi 4 años, y yo empecé a trabajar con ellos hace 1 año y medio. Eso fueron flujos de agua, de roca, porque se llama Cerro Pan de Azúcar, pues como el azúcar, ¿no? Se derrite con el agua. Entonces ya hubo 5 casas destruidas, 10 evacuadas de emergencia, 50 casas afectadas de alguna manera. No hubo daño humano por la preparación, alerta temprana e intervención de la comunidad. Vamos a ver
de dónde viene todo eso. Y a la derecha ustedes ven, eso fue en la tarde, inmediatamente toda la comunidad se movilizó para limpiar los cauces, para evitar que la misma noche hubiera más lluvia. Para los que les habla, cayeron 80 milímetros de agua, o sea, 80 litros de agua por metro cuadrado en un área bastante, pues en la cuenca hidrográfica de la Rafita, que es la quebrada que pasa por el pueblo. El título de mi trabajo de grado es Permanencia y desplazamiento por cambio climático, el caso del barrio del Pacífico, Comuna 8, Medellín, Colombia. Eso fue en septiembre del año pasado que me gradué. Entonces, desde este tiempo he estado trabajando con la Javeriana y estamos lanzando un diplomado que se llama Territorios y Movilidad Humana por Factores Socioambientales y Climáticos. Si están interesados, empezamos en septiembre. Aquí voy a mostrar 5 perspectivas, muchas cosas de las cuales no voy a hablar, de las acciones que tenemos con el barrio, de las acciones que tenemos a diferentes escalas en el país, incluso con el Congreso, pero lo que voy a hablar es con el Congreso por un proyecto de ley que está en discusión sobre desplazamiento climático o por razones climáticas, por razones ambientales. Las 5 perspectivas de las cuales les voy a hablar con las voces de la comunidad son: luchas por el reconocimiento, que es lo primero. La ciudad planificada nos ve a nosotros como si no tuviéramos derecho a la ciudad. Eso todo el mundo lo dice. Segundo, riesgo y luchas por el territorio. En estos últimos 12 años nosotros aprendimos a convivir con el riesgo. 12 años de trabajo, de preparación y de acciones para prepararse a los cambios que se avecinan. Riesgo y territorialidad o construcción del territorio. Debemos definir condiciones de vida tanto de la montaña hacia nosotros como de nosotros hacia la montaña, siendo el pan de azúcar que todos conocemos. Territorio y movilidad humana. Tenemos 2 opciones: esperar que la quebrada nos lleve o ponernos a trabajar, lo que significa considerar alerta temprana, obras de mitigación y al mismo tiempo preparar un reasentamiento planificado, considerar opciones de salir del territorio, lo que yo llamo un continuo dinámico entre permanencia en el territorio, y movimiento o salir del territorio. Y finalmente hablemos de nuevas formas de gobierno que la Junta de Administración Local, Junta Administradora Local, el 22 de agosto del 2023 sacó un acuerdo 008 por medio del cual se adoptan las estrategias para la acción climática incluyente en la Comuna 8 Villahermosa, Medellín, que hablan del antes de un evento. ¿Se acuerdan del evento? Tuvo lugar en el 2020. Antes del evento, durante el evento y después del evento, lo que se llama prevención, atención y recuperación en una sentencia de la Corte Constitucional reciente, 123 del 2024, que está, ¿cómo decir? Está dando su recomendación, no sé, no es una recomendación, su juicio sobre un evento de inundación que tuvo lugar en el 2015 en una vereda de Saravena, Arauca. Hablan de prevención, atención, recuperación. Entonces, todo el trabajo que se realizó durante el trabajo de grado, durante la preparación del trabajo de grado, y en el trabajo que todavía se está adelantando, que yo estoy aportando a la comunidad, hay 3 conceptos orientadores que se han elaborado con los y las protagonistas, que también es en un triángulo, no es una triada, es un triángulo. Y estos 3 conceptos que orientan todos los trabajos que hacemos se llaman riesgos, violencia y agencia. Agencia es un término que viene del inglés, que se dice agency, y que tiene 3 aspectos. Uno que es capacidades de actuar, otro que son posibilidades de acción y otro que son estrategias de acción, que es la agencia. Entonces, de nuevo, con palabras de la comunidad, cuando hablamos de violencia, hablamos de no tenemos derecho a la ciudad, hablamos de todo eso, es una zozobra más para nosotros, hablamos de nosotros salimos de una guerra que era la violencia en los municipios, en las veredas de Antioquia, salimos de una guerra para meternos en otra, en una zona con riesgo de deslizamientos y de avenida torrencial, de inundación y de alto. El otro elemento entonces son los riesgos. Nosotros llevamos 12 años trabajando con el riesgo.
Si la parte alta se afecta por agua, mucho más se afectará la parte baja. Estamos en un afluente de la quebrada Santa Elena, estamos ahí arriba del centro, y todos sabemos que el agua baja, no, el agua no sube. Me tocó verlo cuando se vino esto, cuando se llevó las casas y todo, muy duro, qué miedo. Yo gritaba, auxilio, se viene una avalancha, me acuerdo. El tercer elemento, el tercer concepto es la agencia, tal como se lo definió, que está ahí resumido ahí a la derecha, los 3 elementos de la agencia. Es importante traer el futuro al presente para tener una mejor convivencia futura. O sea, traer el futuro al presente para trabajarlo y mejorar nuestro futuro. Tampoco estamos en una cárcel aquí. Tenemos 2 opciones, esperar que la quebrada nos lleve o ponernos a trabajar, que ya lo vimos, y debemos definir condiciones de vida, tanto de la montaña hacia nosotros como de nosotros hacia la montaña. Eso es como, digamos, el marco conceptual. Entonces, volviendo al acuerdo 008, que es gobernanza climática, que se llama, entonces, bueno, que tiene 8 ejes de acción climática. O sea, como les decía, han trabajado 12 años sobre el riesgo climático ambiental. Estos 12 años han permitido a las comunidades, a la comuna, con apoyos de sus organizaciones, que son el Movimiento de Laderas, la Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8, gracias, con el apoyo de la Corporación Jurídica Libertad, con el apoyo de diferentes organizaciones ambientales que hay en el país. Bueno, entonces definieron 8 orientaciones, que es esa gestión del riesgo. No voy a entrar en detalle, pero cuando se leen el acuerdo local, todo está delineado, descrito, cada uno de estos ejes está dando unas orientaciones de acción de la comuna a iniciativa de la comuna. Tienen también unas medidas de mitigación que les voy a mostrar para mostrar cómo se va de lo más teórico a lo más concreto, es solamente una cuestión de voluntad. Y yo personalmente, dentro de mi trabajo de grado, yo agrupé todo este trabajo en 5 columnas, digamos, de la acción climática incluyente, si se las voy a mostrar. Una que es formación, capacitación, pedagogía y estudios técnicos para saber de qué estamos hablando. El segundo son obras de mitigación, de adaptación, de anticipación, de alerta temprana, que no voy a discutir los detalles que hay entre diferentes palabras. El tercero, en una zona como Medellín, de montaña, ciudad de ríos y de quebradas entre montañas, lo fundamental que es el control y manejo de las zonas rurales del municipio. Medellín son 70% de área rural y 30% de área urbana. El manejo de las cuencas o las bateas hidrográficas, que eso hoy en día no lo está controlando el municipio. Cuarto, monitoreo y alerta temprana, es lo que salva a la gente. Si ustedes ven los eventos climáticos o ambientales que ha habido recientemente, miren bien, porque todo lo que se ha salvado es por la preparación, por las alertas, por el monitoreo que ha permitido avisar a la gente al último momento. Ahí en esta quebrada La Rafita, cuando llueve duro, la gente sale de sus casas en plena noche, se ubica ahí arriba con el megáfono y está pendiente de ver cómo está el cauce de la quebrada. Y finalmente, garantías de vivienda y vida digna, tanto en el territorio, en el desplazamiento, y está ahí la relación fuerte con lo que son los estudios de migraciones y lo que son este continuo entre permanencia, defensa del territorio y migraciones, y con el proyecto de ley de desplazamiento por razones ambientales, por razones ambientales que está trabajando el Congreso de la República. Ahí están las 8 medidas, eso fueron realizadas antes de mi llegada. Yo no estoy diciendo que yo no hice ni las 8 ejes, ni las 8 medidas, eso fue antes de mi llegada, se retomó, lo volvimos a trabajar. Yo hice agregar la medida 8 por ser hidrogeólogo sobre la reforestación y paisajismo en cuencas hidrográficas, donde ustedes ven el esquema y la imagen de la batea que concentra el agua que le llega ahí. Bueno, ahora hablemos del desastre. Hubo un desastre entonces en el 2020, afortunadamente sin consecuencias sobre la vida humana, pero no deja de ser un desastre, por lo que no pasó sino material, no dejó de ser desastre. Si no fue un desastre es porque la gente estaba preparada, ¿cierto? Hay que darle crédito a la preparación
porque la preparación permite salvar vidas humanas. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de posibilidades, de decisiones, de incertidumbres, saber si la gente es víctima o si son agentes, si la gente es a la vez víctima y agentes? Un elemento fundamental en un país donde hay 8.4 millones de personas inscritas en el registro único de víctimas a febrero de 2023, 8.4 millones de personas, una dimensión del conflicto armado gigantesco que el Pacífico, el barrio del Pacífico, pues ustedes se imaginan de dónde viene el nombre del Pacífico, ¿no? Precisamente de venir de zona de conflicto. Pero toda la Comuna 8, todas las zonas autoconstruidas de Medellín, de Bogotá, del país, tienen su origen y entonces hay 8.4 millones de personas que están inscritas en el RV. Entonces, cuando se sale o se huye del territorio por el conflicto armado, es que no hay otra opción. Como decía uno de los entrevistados, antes de llegar al barrio del Pacífico, sí me tocó a mí, fue salir de ahí del campo, salir ya. Eran como las 12 de la noche y estaba en pantaloneta y en botas de la marcha. Al pueblo más cerquita eran 8 horas de camino que yo tuve que hacer. Entonces, obviamente, cuestiones del conflicto armado en Colombia, eso es así, ¿cierto? Ahora estamos hablando de cambio climático. Poniendo un momentico de lado las afectaciones múltiples, ¿cierto? Que puede haber varias causas en un desplazamiento. Cuando hablamos del cambio climático, las amenazas ambientales ya están, todas las conocemos, las vemos en la prensa. Sabemos que son multidimensionales, son multicausales, y las poblaciones que acumulan dificultades sociales, políticas, económicas, de violencia, de etnia, de género, demás, son conscientes de su exposición, son conscientes de las consecuencias posibles, de las incertidumbres y de los diferentes caminos factibles y no factibles. O sea, en otras palabras, es esencial, primero, involucrar a las personas amenazadas, lo vamos a ver, y no esperar que ocurra un desastre. El desplazamiento climático ambiental es un proceso que tiene un antes, un durante y un después. Entonces, lo que yo traduje eso fue que esta es una cosa que es muy antigua en los estudios migratorios, para los que los conocen, que es un señor Sayat, que habló del push-pull, lo que me empuja a salir y lo que me atrae, lo que me forza a salir de Colombia y qué es lo que me atrae en Estados Unidos, ¿no? Cuando se hablaba mucho de la migración económica de Estados Unidos. Entonces hablamos en el marco de cambios climático-ambientales, razones para migrar y condiciones para quedarse. No quiero ser muy largo, pero ustedes lo pueden leer acá. Las mismas IPCC, que es el Intergubernamental Panel sobre Cambio Climático, y el Organismo Internacional de Migraciones están dando una definición que nos están explicando cómo puedo yo evaluar las condiciones para que la gente se pueda quedar en su territorio y las razones por las cuales van a migrar, ¿sí? Que es lo que se llama un proceso que empieza antes de un desastre. Según este mismo, sobre un organismo que estudia los movimientos, los desplazamientos forzados internos por conflicto o por desastres, en Colombia en el año 2023, ha habido 293,000 personas desplazadas internas por conflicto, mientras por desastres han habido 351,000 personas desplazadas en el 2023 por desastre. O sea, estamos hablando, pues no vamos a discutir cifras, pero estamos hablando en un creciente impacto de los cambios climático-ambientales en Colombia en términos de desplazamiento forzado, que está comparable o incluso superior este año a lo de conflicto. Sabiendo que en términos de acumulado, de personas que a fin del año 2023 estaban inscritos en el registro, estamos hablando de millones, ¿no? Que no es el caso de los desplazados climáticos, pero la tendencia en el país es fuerte por esta dirección. El otro elemento de esta genealogía de un desastre anunciado, que fue este evento del 2020, ¿por qué? Pues desastre anunciado, pues porque antes del 2020 se sabía que había riesgo. Antes del 2020 las mismas comunidades, las mismas organizaciones, los barrios de la Comuna 8 trabajaban sobre el tema del riesgo.
no habían trabajado tanto la avenida torrencial, pero sí habían trabajado mucho los temas de movimiento en masa, ¿no? De deslizamientos. Entonces, debemos problematizar los desplazamientos forzados por factores climático-ambientales, considerando el antes del evento, el durante el evento y el después del evento, desde las comunidades amenazadas o afectadas, por lo que ellos tienen mucho conocimiento de lo que les está amenazando. Entonces estamos en un continuo entre territorios y movilidades humanas, en la defensa de la vida y de los territorios. Entonces, ¿de qué hablamos? Concretamente, hablamos de estudios microzonificados de riesgo y sistemas dinámicos de gestión de riesgo. Prevención, adaptación, mitigación. Hasta aquí ustedes lo ven en el plan de desarrollo de Colombia, ¿no? El 2023, que va a ser 27. Ahí está, pero ahí para. Hasta ahí también lo ven en el plan de acción climática de Medellín, en el plan de desarrollo. Paran ahí, o sea, estudios microzonificados y sistemas que le agregan dinámico, ¿no? Antes era sistemas de gestión, ahora es sistema dinámica de gestión. Ahí faltan partes muy importantes, que son las que debemos trabajar. Entonces, con su pedagogía, sí, nos sirve pues en un escritorio, y la pedagogía es fundamental, sobre todo pues que las generaciones de los años pasan. Es un barrio que tiene 30 años, los líderes de hoy del barrio del Pacífico, de los barrios de la Comuna 8, no son los mismos que hace 30 años. Y las condiciones no son las mismas, y las familias no son las mismas, y la situación de la ciudad ha cambiado también. Hay que integrar las comunidades amenazadas y afectadas en todas las fases de planeación, preparación, ejecución de los presupuesto participativo, plan de desarrollo, plan de organización territorial, plan de acción climática, etc. Hay que considerar de manera prioritaria las acciones de prevención y alerta temprana realizadas por las comunidades. Eso no se reconoce hoy en día. No me van a creer, pero el municipio llega allá y no lo reconoce. Van allá y dicen, sí, yo también crecí al lado de una quebrada, entonces yo sé los problemas que tienen ustedes, pero no lo reconocen. Y cuando hacen algo, siempre no es la comunidad que lo hizo, sino es el funcionario que lo escuchó, lo implementó y fue el que lo había inventado. Eso es el antes, ¿no? Hay que ofrecer garantías integrales a las personas afectadas directa o indirectamente, las que permanecen y las que se desplazan. Hay elementos normativos en Colombia, en Medellín, perdón, como el sistema de protección, de prevención y protección a moderadores, PPPM, que es bastante interesante. Bueno, hay que aplicarlo también. Hay que tener una vigilancia especial, pues eso no es solamente Medellín, esto es el país, hacia la expulsión por grandes proyectos de adaptación climática o de desarrollo, ¿no? Que ahora adaptamos, protegemos la biodiversidad, y entonces ya el campesino se vuelve un enemigo. Hay que asociar a la naturaleza, entonces es un poquito ahí la relación, la relación con la ecología de los seres, no es un poquito, es mucho. Hay que asociar la naturaleza y los seres que hacen vida en ella, en el esfuerzo que se tiene que hacer para adaptar y prevenir los desastres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los desastres no son naturales. El cielo, el agua, el fuego y la tierra no tienen la culpa. Entonces ahí para cerrar esto les puse la matriz como que muestra esta continuidad entre inmovilidad y desplazamiento, que se agrega a continuos muy conocidos como es voluntario y forzado, y que muestra espacio y tiempo, que estamos frente a escalas de tiempo que pueden ser días, semanas, meses, años, decenas de años, con elementos de incertidumbre y con un elemento muy importante que son los retornos. ¿Por qué? Porque hubo reciente una presentación de la Universidad de los Andes sobre refugio y desplazamiento climático en Colombia. Pues yo hago puente entre territorio, migraciones, porque para mí eso es un todo, ¿no? Hablo de un continuo, pero no debería haber diferencia, porque eso es un todo en la misma mente de las personas que tienen más facilidad en considerar opciones de permanencia y de lucha por el territorio y opciones al mismo tiempo de reasentamiento. O sea, no es determinista, unívoco, también ahí hay puertas que se tienen que abrir. Entonces, ahí hay el Foro de Organizaciones Humanitarias de Colombia, presento, ese foro era como Cartagena más 40, ¿no? No es Foucault más 40, es un acuerdo de Cartagena que hubo hace 40 años, ese era un foro
Cartagena más 40 años. Entonces dieron unos datos interesantes después de entrevistar 236,000 personas que se declararon desplazadas por causa de desastre natural en el 2023. Eso es lo que identifica a estas 236,125 personas que se declararon desplazadas por causa de desastre natural en el 2023. O sea, no solamente cambio climático ni ambiental, puede ser volcán, terremoto, bueno, pero está mezclado todo. Entonces, 87% de estas 200,000 han retornado o se consideran instaladas en un lugar de destino. Quiere decir que eso 87% es bastante. Quiere decir que hay 13% que todavía están en tránsito, están en situaciones muy difíciles, pero esa es por mí una especificidad de los desplazamientos por causa de desastre, que hay mucho más retorno, ¿cierto?, que puede haber por violencia o por conflicto. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre doble afectaciones, estas mismas 236,000 personas hablan de doble afectación, o sea, declararon que se desplazaron por desastre, pero en realidad dicen haber sufrido por cuenta del conflicto armado, que también es uno de los factores de su partida, o sea, es la doble afectación. Y el otro elemento que dieron de estas 236,000 personas, 50% dijeron no haber recibido ninguna atención alguna del Estado. Bueno, ¿ahora qué? No sé que estoy en tiempo, pero pues tengo casi 5 minutos. Bueno, está bien. ¿Ahora qué? Entonces, eso ya es como pensando en voz alta. Existen entonces múltiples formas de vivir la vida, ¿cierto? Pues lo hemos hablado a nivel de la biofilosofía, pero me parece también a mí que hay que alimentar la ecología de los seres con vivencias humanas diferentes. O sea, nuestra vida aquí en la ciudad planificada, aquí en este lindo entorno, también nos tenemos que alimentar de la vida, como lo del Walfe, ¿no? Estoy en lo mismo tema que lo de Turbo, que también tenemos que alimentarnos de esta vida, que somos una sociedad extremadamente agrietada, extremadamente diferenciada, y las personas de las cuales estoy hablando son los que viven encima de nosotros, encima de la playa, y que son los que también nos mandan el agua para abajo. Entonces, todo lo que ellos hacen para proteger su territorio lo hacen también pensando en nosotros. Eso lo han dicho. No vamos a actuar allá arriba para tener perjuicio abajo en la playa. Bueno, las comunidades son también agentes, no solo son víctimas, en un continuo territorio movilidad humana y en un espacio-tiempo antes, durante y después. Lo primero era una apuesta política, ¿cierto? Y esto es una apuesta estructural, es una apuesta de tiempo largo, ¿cierto? Después necesitamos renovar nuestra mirada, eso soy yo quien lo digo, sí. Decía renovar la mirada, los discursos y las narrativas sobre cambio climático. Yo pienso que necesitamos una agenda climática para América Latina y el Caribe, pero necesitamos juntarnos para construir eso. Lo otro yo puse entre comillas, porque tenemos que entender esta palabra escogida como es tan vaga, tan poco concreta, la tenemos que leer así como algo muy, muy general, y es así. La negligencia de los gobiernos y de nosotros mismos, de la ciudad planificada, a reconocer los derechos en los territorios, en las movilidades humanas, no es algo accidental, sino es algo estructural. Entonces nos quieren así, ¿no? Quieren que nosotros miremos con cierta negligencia lo que está pasando en los barrios populares. Finalmente, si se metieron al lado de una quebrada, pues así lo quisieron. Hay una forma de negligencia, de superficialidad cuando se está mirando lo que viven nuestros vecinos ahí de las laderas y el resto del país. Para mí hay un criterio fundamental, es que nada ni nadie sobra, ¿no? Después, el otro elemento es que todo lo que estamos leyendo nos muestra un futuro único e inevitable, y yo soy más de los que piensan, porque hay mucha incertidumbre, muchas cosas indecisas, muchas cosas que no conocemos, que eso es mucho la teoría de la complejidad de Edgar Morin, ¿no? De decir, no sabemos vamos seguramente a un colapso, pero pasan cosas que nosotros no podemos saber hoy, y estas cosas nos van a dar una orientación diferente. O sea, yo soy para considerar desde ya que hay un futuro múltiple e incierto, hay que construirlo con apertura. Y finalmente,
cuando nos ponemos en este momento, el antes de la decisión de migrar, como decíamos al final, cuando un migrante, cuando yo encuentro un migrante, hay muchos en la Panamericana de venezolanos que todavía están caminando en familia. Cuando hablo con ellos, yo no les pregunto, ¿no tenías otra opción que la de salir de Venezuela? Yo no le pregunto esto, porque él no la tenía. Pero cuando hablamos de cambio climático, hay opciones, ¿sí? Todos los días hay decisiones que tomar. Cuando hablamos de presupuesto, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, hay elementos dentro de los cambios climáticos ambientales, dentro de las amenazas, de las gestiones del riesgo. Hay elementos de la construcción de contribuir a las teorías de la acción, a las teorías de la decisión, como por ejemplo el habitus de ¿cómo se llama? De Bourdieu. Finalmente, bueno, y a la Comuna 8, ¿qué es lo que les puedo decir yo a la Comuna 8? Después de esta reflexión que hago con ustedes. Primero hay que seguir buscando reconocimiento del acuerdo local, eso de acción climática incluyente y justicia ambiental, contra el silenciamiento, contra la invisibilización. Segundo, hay que integrar en lo cotidiano este entramado entre inmovilidades y movilidades. Tercero, hay que seguir proponiendo espacios pedagógicos que se asocian a las acciones concretas, a las incidencias, a los litigios, a las movilizaciones. Hay que también develar todas las falencias, los olvidos en las políticas públicas, en los documentos oficiales, desenredar el ovillo del poder y las posibilidades, o extraer del ovillo del poder lo que son las posibilidades a futuro, para un futuro que sea múltiple y por construir, y no único e incambiable. Pues. Y finalmente el tema del agua, pero me di cuenta ayer que todavía me falta mucho, pero pues aquí los que están en el grupo saben que para mí el tema es el agua, pero pues no estoy preparado a hablar de eso. Para terminar, a mano derecha, gestión del riesgo, evaluación del riesgo. Las comunidades de la Comuna 8 con sus asesores técnicos definen 3 elementos: las amenazas, la vulnerabilidad y la capacidad. ¿Sí? La capacidad es un elemento que por mí es bastante, que soy ingeniero, pues bastante nuevo, pero eso es fundamental, que es la conciencia, la gestión comunitaria, las obras realizadas, proyectos y programas, la alerta temprana y el monitoreo. Obviamente, cuando se me olvidó mencionarlo, cuando se habla de acuerdo local o de acciones en los barrios, mientras no haya presupuesto, es como si no hubiera programa. ¿Sí? Y finalmente, muchas gracias. Ese es un puente que construyeron en el Pacífico porque se dieron cuenta que uno de los escenarios de riesgo hacía que ya la gente no podía salir de una isla porque se llenaba este caño que es paralelo. Entonces hicieron un puente. Fin de la historia, ya está el puente, ya el escenario de riesgo se cumple y al momento que hay una alerta, la gente puede salir, solamente pasa el puente. No es un puente para carros, no, es un puente para poder salir en caso de emergencia. Y esto de José Martí, de Nuestra América, que no hay batalla entre la civilización y la barbarie, lo que hay es una batalla entre la falsa erudición y la naturaleza. Muchas gracias, Gil. Gracias. Gil, voy a comenzar con una pregunta y tengo que hacer la advertencia que han hecho ya aquí en relación a varias preguntas, sin romanticismos, sin romantizar, pero de todas maneras hay una diferencia entre la acción política cuando la acción política se refiere a comunidades que son comunidades y cuando la acción política se refiere a grupos sociales que no son comunidades. Es decir, por ejemplo, también ha habido deslizamientos de tierra para los ricos. Hubo un deslizamiento de tierra en una zona del poblado, yo no me acuerdo en qué año, pero que borró prácticamente un barrio, era un condominio burgués, pues de estrato muy alto, estrato 6, algo así. Pero ahí simplemente fue como un borramiento espacial de un grupo humano que no era una comunidad, digámoslo así. Aquí es una comunidad y es una comunidad que reacciona junta con alertas, con un sistema de emergencia creado por ellos mismos. Por lo tanto, hay como una acción política
digámoslo así como, entre comillas, sin romantizar, de esperanza, o sea, otro tipo de territorialidad distinta y otro tipo de sensibilidad distinta con respecto a lo político y a la política territorial de una ciudad como Medellín. Yo pienso que quizás eso con respecto al cambio climático va a ser lo que va a permitir responder al cambio climático de una manera asertiva, el hecho de gestionar el cambio climático en comunidades y no en procesos sociales de hiperindividualización. ¿O qué piensas tú? Voy a contestar un poco indirectamente. Dentro de este marco de la acción climática, esta acción climática, esta agenda climática latinoamericana. En Francia voy a dar 2 ejemplos. Es decir, en Francia, cuando a los municipios se les exigió, a los municipios a la orilla del mar, se les exigió un plan de contingencia frente a la subida del nivel del mar, todos los municipios, los alcaldes contrataron una empresa que hizo un plan de contingencia para solucionar problemas de subida del nivel del mar o de sumersiones marinas. Y mi hermana tiene una casa en estas condiciones. Nadie fue a hacerle la pregunta, ¿ustedes qué piensan de la situación donde están? Nunca, ni una sola vez, ¿sí? Entonces, eso es por una parte de la respuesta, ¿sí? Entonces, cuando hay cambio climático, pues vayan a los barrios vamos a los barrios, tengo por una casa por ahí por San Lucas, vamos a San Lucas, reúnan las comunidades, pues la copropiedad y háblenles del problema, ¿sí? Entonces, eso nunca se ha hecho en Francia, que se haga. O sea, es una noción de comunidad más restringida, pues cada año hay una reunión de copropietarios, pues, que trabajan en conjunto sobre programas conjuntos, pues pongamos los temas sobre la mesa. Las zonas, toda esta zona del poblado, pues son flujos de lodo, son unas geologías que si uno mirara en detalle, no quisiera comprar allá. Bueno, entonces, pues pongamos las cosas sobre la mesa. Sí, primero, eso es lo primero. Lo segundo es que cuando tú ves las soluciones, ahí está el único y el futuro único. Toda Europa lo que adoptaron como estrategia, de nuevo para las costas, es reasentamiento planificado. ¿Sí? O sea, usted tiene una casa que va a ser sumergida. Antes de que ocurra esto, le vamos a comprar su terreno, pues comprar su casa y así se va a poder reinstalar. Eso en Europa es completamente irrealista. O sea, están poniendo en Europa algo que sirve para 5.000 personas, 5.000 casas, pero en 10, 20 años, cuando abras 500.000, 1.000.000, no sé, que van a estar interfiriendo con la subida del nivel del mar, eso no funciona. Pero ya sabemos que en Colombia eso no funciona desde ya. ¿Sí? Entonces, la solución que se daría para un barrio de clase de estrato social 6, 5, es busquemos que entre los seguros que tenemos, que haya un fondo, no sé qué, para que puedan volver a instalarse, etcétera. Habría hoy en día, habría un movimiento que sea como un copiado de lo que se hace en Europa, que hace reasentamiento planificado. Todas las zonas de riesgo del poblado de Envigado deberían de reasentarse, pues porque la gente tiene modo económico, etcétera. Pero en los barrios de las comunas de Medellín eso no funciona así. ¿Sí? Entonces, no solamente hay la diferencia social, económica, marca también cómo se trataría si mañana hay un barrio del poblado que tiene que no lo deseo, ¿no? Que haya un evento desastroso. ¿Cómo va a pasar comparado así pasa lo mismo en barrio popular? El tratamiento va a ser diferente. O sea, yo sí escuché que ellos todavía están en veremos, ¿no? Estos de este desastre que hubo en Envigado, eso todavía no se ha resuelto. Vuelve al tercer tema, que es el tema de los seguros. Hoy en día usted puede tomar un seguro contra una avenida torrencial, ¿sí? No sé si Sura lo hace, pero hay seguros que se venden que te asegura contra eso. Entonces, la persona que tiene modo económico tiene solución. Yo conozco gente que tiene un seguro. Si estoy en vacaciones en Tailandia y aparece un tsunami me lleva un helicóptero y me saca de aquí. ¿Sí? Hay preguntas.
Sí, yo te quiero hacer esa pregunta, pero de otro modo, pero voy a esperar que alguien pregunte. No es tanto una pregunta, sino que yo conozco esa comunidad y hay varios pues como asuntos. Cuando ellos deciden hacer unas, digamos, capacitaciones con el DAGRE, ¿cierto? Porque hay que tipificar los riesgos técnicos y riesgos sociales, ¿cierto? Entonces, en esa medida, por ejemplo, el DAGRE decía, no, ustedes a comunidades, eso es una forma de minimización que se hace frente también a unos saberes y unas iniciativas que tienen las comunidades porque se encuentran con una institucionalidad que no va a responder pues como a las demandas, porque ellos dicen aquí no tenemos dónde ir, es que es la pregunta también por el hábitat, es decir, ¿dónde pongo mi cuerpo? Y ellos decían, no tenemos dónde ir, entonces aquí es necesario permanecer y por eso también moviliza esas lógicas de organización pues como alrededor del riesgo. Entonces dice el DAGRE, ustedes no tienen la capacidad técnica, sí, no la tienen, ¿cierto? Porque aquí también es un asunto desde la institucionalidad, bien, no la tienen, pero es poder generar con la institucionalidad lo que también llamamos esa instancia del riesgo entendido desde lo social, ¿cierto? Y las alertas tempranas, ¿quién mejor las maneja si no son las mismas poblaciones? Entonces lo que allí se presenta, digamos, es una tensión un tanto interesante para toda la ciudad porque es la única, digamos, el único barrio que no es barrio porque no está reconocido dentro de la división político-administrativa de Medellín, además porque está fuera del perímetro urbano, ¿cierto? Entonces eso tendría que determinarse, levantar la cota del POD para que pueda convertirse en suelo urbano, sumado también a esos asuntos, digamos que allí hay unas iniciativas interesantes, ¿cierto? Que si bien requieren, digamos, ese diálogo con una institucionalidad y con un asunto técnico, que a veces esa institucionalidad trata de minimizar por cuanto no tienen conocimientos técnicos y ellos han demostrado justamente que a partir de la alerta temprana y de procesos pedagógicos que Jill nos muestra un poco, logran hacer unas iniciativas frente a la consideración del riesgo y sobre todo porque la política de protección a moradores en una de los apartados habla asentamientos por calamidad, entonces es un asunto considerado por calamidad, pero que aún no se ha implementado, o sea, no se sabe institucionalmente cómo poder, digamos, generar reasentamientos a estas poblaciones, porque los reasentamientos implican trasladar las comunidades con las mismas condiciones habitacionales, sociales, a otros territorios, sumado porque Medellín tiene el mito de que no hay suelo disponible para generar esos asuntos. Entonces miren ahí el tema, tenemos una política de protección a moradores que se puede activar, pero la importancia o lo que Gila y yo miro es cómo hay unas formas de organización tan relevantes que motivadas por las mismas comunidades, y eso no sucede cuando vemos en el poblado, es que toda el ala occidental es considerada de alto riesgo y Gil debe ser más por un asunto de deslizamiento, mejor dicho, donde supiéramos, no deberíamos de vivir aquí, sí, no deberíamos de vivir porque o estamos en una zona de deslizamientos como lo que es Comuna 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y la Comuna 14 del Poblado, sumado toda esta ala oriental, no deberían estar ahí por asuntos de lo que implica el riesgo. Ni tampoco la Nacional debería existir porque está en el lecho del río. Ni al frente tampoco debería existir el occidental. ¿Por qué? Porque hay asuntos tipificados de los riesgos que tienen que ver no con deslizamientos, pero sí con temas de temblores y movimientos de tierra. Entonces, el riesgo, yo creo que ahora, decían, vivimos la sociedad del riesgo, ¿cierto? Pero como son las mismas comunidades, Jill, como nos muestran, que se organizan y allí no encuentran a veces una interlocución, porque no la hay, en este momento con el distrito de Medellín, no hay, o sea, no hay un asunto donde todas esas lógicas tan bellas y tan potentes que tienen y que conozco los líderes de allá, ¿cierto? Empezando por Carlos, no las hay. Entonces, ¿cómo también eso se convierte en modelos o formas de lo que hemos trabajado en el grupo desde lo menor, que van constituyendo esas formas de permanencia porque queremos estar? Y la otra forma de violencia, no solo la violencia del derecho a la ciudad,
sino que allí se lotea, y es por grupos que sabemos que todas se están loteando, ¿cierto? Y lotean alrededor ¿de dónde? Del Cerro Pan de Azúcar, que es un cerro tutelar. Y eso sucede. Entonces también como el Estado no tiene ese control, ¿y qué hace esa comunidad? Dice, no, nosotros queremos convertirnos en guardianes de esas fronteras para que incluso evitar que no haya mayor crecimiento, pero es imposible cuando hay otras formas también de urbanismo, porque ahí no es el urbanismo de Camacol, o no es el urbanismo de los privados, sino que son urbanismos de actores violentos. Entonces, digamos que lo que nos presenta es muy potente, y que hay muchas herramientas, pero que lo que deja son grandes retos frente a veces esa institucionalidad que parece sorda. Es que sí, yo decir, te agradezco todos estos comentarios. Las juntas de acción comunal en estos barrios, las organizaciones barriales, es un gran trabajo encontrar su espacio, ¿no? Porque es pues su espacio y su forma de sobrevivir y su forma de relacionarse con la institucionalidad, porque pues no se les regala nada, ¿no? Parece que es que plata no hay, ¿cierto? Y la institucionalidad no viene a buscarlos para ayudarles. O sea, sí, son desafíos que es también una de las diferencias con respecto a zonas de la ciudad que tienen un nivel económico más alto, es que yo no necesito de mi vecino para vivir en San Lucas, ¿cierto? No necesito encontrar mi espacio en zonas donde hay ciertas inseguridades, digamos, ¿sí? Entonces, estos elementos que son relacionados con el riesgo social, pues eso se estudió, ¿no? Dentro de los estudios microzonificados que hablan ahí de también otras dimensiones que las puras técnicas, y eso se hizo con las universidades, pues yo no estaba cuando eso se hizo. Y eso es un elemento fundamental, casi el 100% de los estudios se han hecho a nivel de detalle para saber exactamente dónde están los problemas. O sea, yo estoy totalmente con lo que tú dices, totalmente de acuerdo. Y es admirable como en todas estas, yo lo decía antes, como en esta adversidad, campeones de la adversidad, de la sobrevivencia a la adversidad, pues los barrios de ladera de Medellín, ¿no? Que son un modelo para nosotros, pero no sabemos escucharlos. Sí, hay algo que, voy a coger como varias cositas que dijeron. Hay algo que tú nombraste ahorita en la presentación, y es que eso no es gratuito, efectivamente, y por eso no es gratuito. No es gratuito que sean unas personas las que están llegando a las laderas, no es gratuito que sean esas mismas personas las que tengan que ver cómo resolver su existencia, y no es gratuito que la institucionalidad no escuche, ¿cierto? Es como que cuando decimos, a veces pienso que cuando decimos que ellos no están escuchando, es como que están sordos, es como quitarle la responsabilidad porque ellos están decidiendo no escuchar. O sea, no es un asunto de estamos sordos, es nos estamos tapando los oídos. Y a mí, pues yo soy cercana a un proceso Amigo del Pacífico en el barrio El Faro, que es un poquito más arribita. Y cuando se estuvo haciendo todo el plan de desarrollo, pues los debates para el plan de desarrollo distrital, estuvimos en el consejo, toda la vaina con el movimiento de laderas, y los concejales eran muy lindos diciendo, ay, si ustedes están tesos, tan chévere la Comuna 8, y obviamente la acción climática incluyente no quedó en el plan distrital de desarrollo. Entonces, hay que empezar a hablar de voluntades inexistentes, y hay que empezar a posicionarnos políticamente bajo cosas que no deberían ser hoy un debate. O sea, la emergencia climática es real, es tangible, y no nos ha tocado, pero nos va a tocar, porque algo también que dice Caliche, y es que a mí me parece importante, y es, en la emergencia climática nos va a llegar a todos, o sea, está llegando primero allá, pero si no hacemos algo conjunta y colectivamente, no hay dónde meternos, o sea, no hay dónde escondernos. Sí, hablas tú es la negligencia, nuestra negligencia es estructural, no es por casualidad. Y es más, dicen, no pongamos la Comuna 8 como piloto, porque se buscó
a que piloto de acción climática, piloto de adaptación de los territorios a los cambios climáticos, que en Medellín son muy claros, es el agua, ¿no? Es decir, no es tan complejo como otras zonas donde hay sequías, en zona rural. En Medellín, pues con esta topografía es muy claro. No hagamos el piloto en la Comuna 8 porque son conflictivos. O sea, realmente sí hay un problema muy de fondo que yo lo puse como primero, ¿cierto? O sea, es que no lo reconocen, la gente no nos reconocemos como parte de la ciudad. Y dentro de mi documento, al principio estaba el repositorio donde está, yo me puse el ejercicio de preguntarle ahí en mi barrio qué piensan de la gente de los barrios populares. Lo que escuché me dejó pero plasmado, pues del estilo, pues se instalan al lado de la quebrada, pues problema de ellos. No, pues es que el río Medellín está inundado, se inundaron los soterráneos de Ciudad del Río porque es que ellos botan las basuras en las quebradas. O sea, hay una construcción mental que tenemos nosotros en estos barrios donde estamos bien en nuestro confort, contra lo otro, pues es la mismidad y la otredad, donde hablaba Miguel ahí, que es bastante impresionante y no nos damos cuenta que jugamos en eso. Esa es mi posición. Yo estaba en todas las reuniones del MAR durante 1 año y medio de la mesa de recuperación, estaba en diferentes espacios, es decir, pues yo primero como extranjero siempre funcionó así, yo estoy muy de lado, ¿sí? Yo estoy ahí para favorecer, para aportar, para escuchar, para dar elementos, pero yo solamente estoy, si me preguntan, Gil, ¿qué piensas de esto? Porque es que realmente no sabemos, es que como dice Dairo, ¿no? Que entonces vinieron a socializar el plan de desarrollo, que entonces nos encontramos con tantas personas, les dimos refrigerio a tantas personas y eso ya tienen su caja de participación comunitaria. Pero eso está en la mentalidad del funcionario, en la mentalidad entonces hay que sacar de raíz, no es sacar de raíz, para mí es psicología de seres, ¿no? Haciendo la relación con los lobos, digamos, necesitamos salir de nuestro mundo, de nuestro yo con yo, que es lo que dice Dairo también. El yo con yo mi mundo es el mundo, ¿sí? Y el yo con yo que tenemos en los medios sociales, de clase alta o media alta en Colombia es un mundo muy estrecho, ¿sí? Este mundo lo tenemos que abrir. No, lo que pasa es que ya la pregunta la voy a alimentar con las intervenciones. Es decir, lo que tú estás diciendo es que no es negligencia, sino que es una disposición política, ¿cierto? No es algo como aleatorio, sino más bien es una forma de estructura de la política y que a la larga no es solamente como de la ciudad, es una forma de estructura de la política de la modernidad, porque a la larga la modernidad se interesa en el ciudadano en época electoral, después no se interesa en él. La época electoral es una época de captura de la ciudadanía política y del sujeto político en beneficio del sistema electoral y de los resultados electorales. Pero después de que eso sucede, casi todas las comunidades, pero sobre todo las comunidades obviamente que tienen menos participación en la generación de riqueza, que son las comunidades, por ejemplo, en el caso de Medellín, las que habitan las laderas y la periferia, obviamente que no tienen ninguna opción política porque no tienen ninguna importancia política ni siquiera en la producción de riqueza. Entonces no es algo como negligencia, sino más bien es como una estructura, como una forma estructural de la política la que posibilita que esas comunidades, de un lado sean comunidades activas, como comunidades propias en su territorio, pero de otro lado sean comunidades olvidadas por una forma estructural de la política moderna que siempre las va a olvidar, siempre. No sí, hoy, sí, mañana, sino siempre. Porque también, estudiantes, lo que nos va a olvidar, también hay unos cuerpos que necesitan ser radicados y borrados. Claro. Aquí se eligen qué vidas valen y qué vidas no. Claro, aquí, claro. Aquí en el mundo se eligen qué vidas valen y qué vidas no, y por tanto las vidas de las laderas son... No valen. Súper.
Pues yo decía, pues qué pena que no me hice entender, pero para mí decir negligencia estructural, es decir, es esto. Lo que tú resumiste para mí es negligencia estructural, por eso puse comillas, pues yo no lo quería escribir de una forma tan contundente, pero ahí estamos en la política de la modernidad, en la política del sistema que invisibiliza, que silencia, porque pues, es decir, una cosa que observamos en la comuna es que a nadie le interesa obras de adaptación, ¿sí? Porque la adaptación no da plata. Lo que da plata es la reparación, la recuperación, la reparación de carreteras. Cuando ustedes se acuerdan, el año pasado, antepasado, la Avenida de Las Palmas se hundió por ahí, ¿no? Bueno, hubo una declaración que es de urgencia manifiesta, ¿sí? Esta declaración de urgencia manifiesta, tú que estabas en el Faro, incluía a la vez, se pusieron varias cosas, pusieron la avenida de Las Palmas y pusieron también un deslizamiento, una avenida en masa, un deslizamiento que hubo en el Faro. Eso entró dentro de la urgencia manifiesta, que se hizo como obra lo de Las Palmas. Lo del Faro al año y medio sí llegaron y hicieron algo. O sea, ¿dónde está la plata? La plata está en la emergencia, no está en la prevención, en la preparación. Para mí es uno de los elementos más graves que está muy profundamente arraigado en nosotros, o sea, en el capitalismo. No es el problema ya de nosotros los que somos más pudientes, nuestra mirada a los pobres, eso ya es estructural de un sistema que pues gana más plata un empresario atendiendo una emergencia que trabajando en la prevención. La Comuna 8 le ha dicho al municipio, pongan el presupuesto participativo, obras donde nosotros las comunidades ponemos la mano de obra. Eso le va a salir a 10% del costo de si lo hace una empresa comercial, pero a nadie le interesa eso. Yo quisiera hacer una acotación ahí en relación a esto. No sé si es parte de nuestra cultura o algo así, sino que aquí existe algo que llama la prevención post-mortem. Entonces, la prevención post-mortem es que aquí hacen una obra después de que hay un muerto. O sea, se coloca una señalización porque alguien se murió. Se construye un puente que está a punto de caerse porque se cayó. O sea, aquí el sistema de prevención no funciona como basado en visionar las posibilidades que hay sobre una alerta, sino se toman medidas después de que se vino la ladera, se vino la casa, se hundió Villatina, o sea, todo, cuando ya es post-mortem, ahí sí vamos a intervenir porque es de urgencia, es de generar como en Colombia cuando se necesita sacar un presupuesto grande, se genera una alerta, una urgencia, una crisis. Entonces, no vamos a entrar en estado de crisis porque vamos a pedir 20.000 billones de pesos que necesitamos para el Estado. Declaramos que estamos en guerra porque necesitamos invertir no sé cuánto dinero en no sé qué. Entonces, yo creo que es parte como de esa negligencia estructural que vos nos señalás. O sea, también hay una voluntad de esperar a que las cosas caigan para hacerlas. O sea, no es vamos a prevenir, vamos a hacer esto antes de que ocurra la tragedia, sino después de la tragedia, después de que hay un boom mediático, después de que se entra en toda esta modernidad en la que los medios llegan y generan todo el escándalo mediático que ruede por las redes y por todos lados, ahí sí vamos a intervenir, porque ya hay demasiado escándalo. Entonces creo que es parte como de esa conversación, ver esa prevención post-mortem que se aplica aquí en esta sociedad. Pero también, pues, vale eso que tú dices, la necropolítica, es que hay sujetos que no importan y si mueren, pues tanto mejor. Es como, en cierto modo, abrir el espacio político cuando ciertos sujetos ya no están en él, ¿cierto? Sí, yo creo que ese concepto cae perfectamente con la emergencia climática. Igual así funciona en general todos los otros sistemas, ¿cierto? El sistema de salud. Entonces, ¿quiénes podemos prevenir enfermedades y quiénes tenemos que ir ya a urgencias? Y bueno, como que sí creo que desde ahí lo podemos ver. Efectivamente, no es nuestra culpa y nuestra responsabilidad
que eso sea de esa forma, pero sí tenemos que empezar a posicionarnos críticamente, pues igual si estamos acá, además que alguna cosa nos preguntaremos, pero siempre la pregunta es cómo se los llevamos a la gente que no le importa, ¿cierto? Listo, muchas gracias, Jill. Gracias a todos por las preguntas.